La paz del Señor, queridos hermanos, queridas hermanas, muy buenos días. Desde Reina de la Paz TV te saludamos con alegría. Bienvenido a este encuentro con Jesús. En este miércoles 29 de julio. Hoy es la memoria de Santa Marta, una de las dos hermanas que en tantas ocasiones y con mucho amor acogieron a Jesús en su casa. Esa familia preciosa de Betania formada por Marta, María y Lázaro, en cuya casa Jesús encontraba muchas veces el lugar donde él podía descansar, donde él podía estar tranquilo con sus discípulos. Allí siempre era bien acogido. Era un lugar para él de refugio. En fin, Betania es un lugar muy especial y cada uno de nuestros corazones tiene que ser una Betania para Jesús. Un lugar donde él siempre sea acogido, amado, escuchado. Y también tenemos que pedir al Señor que en nuestras familias, que en nuestras parroquias, que en nuestras comunidades sean Betanias para Jesús, lugares donde reine la oración, donde reine el amor, donde reine el servicio a Dios y unos a otros, que nos sirvamos unos a otros. Y en esta fiesta de Santa Marta aprendemos muchas cosas, que las podemos resumir en lo siguiente. Orar, actuar y seguir orando mientras actuamos. Santa Marta nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra actividad. Pero vamos a comenzar escuchando el Evangelio. En este día la liturgia nos da opción de elegir entre dos evangelios, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27, o el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Nosotros vamos a elegir el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta era una mujer de temperamento activo. Hay personas que son
personas de un temperamento más contemplativo, más tranquilo, más reflexivo. Son personas a las que les cuesta más actuar, desarrollar iniciativas, emprender cosas. Y sin embargo, para ese tipo de personas les cuesta mucho menos, es más natural en ellos, más fácil para ellos dedicarse a la oración, a actividades muy sosegadas, a todo lo que es la interioridad. Otras personas, en cambio, son de temperamento activo. Y entonces, esas personas les resulta mucho más fácil, por su naturaleza, emprender cosas, ayudar a los demás, buscar soluciones a las situaciones, cómo hacer. En la Iglesia es muy importante que haya estos dos tipos de personas, porque las personas de un temperamento más pausado aportan algo que es esencial en la Iglesia, que es una tendencia a la oración, a la reflexión, a la interioridad. Pero también son necesarias personas con temperamentos activos que emprendan iniciativas, que busquen y encuentren soluciones, que cambien las cosas, que hagan lo que es necesario. Tienen que estar las dos cosas. No puede la Iglesia subsistir sin estas dos facetas que se tienen que complementar. Ahora bien, Marta, que era de temperamento activo, tuvo que aprender que ella no podía dejarse llevar por su impulsividad, sino que tenía que escuchar al Señor y dejarse guiar por Él. Atención, porque no estamos hablando solo hoy a personas que tienen una vocación activa. También las personas que tienen vocación contemplativa deben aprender de Marta, porque incluso las personas con vocación contemplativa o con carácter tranquilo tienen que emprender ciertas iniciativas, tienen que hacer cosas y tienen que aprender a hacerlas en oración. Si hubiésemos escogido el otro evangelio, el de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, habríamos visto cómo Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, andas inquieta y agitada por todas esas ocupaciones, mientras que María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Ella estaba, María, a los pies de Jesús escuchándole. Y Marta se había quejado de que no la ayudaba. Después de esta conversación con Jesús, Marta debió pensar y orar, porque en el Evangelio de hoy, que sucedió tiempo después, ya vemos a Marta cambiada. Escucha más a Jesús. Le pregunta, le escucha, le hace caso. Notamos que sigue teniendo un temperamento impulsivo, activo. Es emprendedora. Cuando se enteran de que Jesús está cerca, María se queda quieta en casa y Marta va a buscarle. Ella siempre emprende, toma la iniciativa, pero ahora ya la vemos más capaz de escuchar al Señor. Ha aprendido. Entonces hoy os queremos dar algunos consejos para vuestra vida, para vuestras actividades. Primer consejo: siempre que vayas a emprender algo, siempre que tengas que tomar una decisión, siempre que tengas que hacer algo, primero ora al Señor. Primero tienes que orar.
a mí me ha ocurrido muchas veces que se ha planteado una situación a la que tengo que dar una solución o una opinión. Y muchas veces, cuando conozco la situación o me piden la opinión, de primeras, en el primer momento, me parece una cosa. Y sin embargo, después de orar, cuando dejo pasar un poco de tiempo y oro y pido al Señor luz, con frecuencia lo veo de otra manera. Cambio mi manera de pensar al hablar con el Señor, al orar. Él me hace verlo de otra manera. Por lo tanto, es importante que no decidamos por lo primero que nos viene, sino que oremos para que el Señor nos ilumine. Antes de actuar, de tomar una decisión, siempre primero orar. Y si no urge tomar la decisión, no decidas hasta que no veas con claridad en la oración lo que es mejor. Segundo consejo, una vez que hemos emprendido algo, no tenemos que dejar de orar, porque nosotros podemos haber encomendado al Señor una situación, hemos orado y nos ha parecido que lo mejor es actuar de esta manera y comenzamos a actuar así. Es lo que tenemos que hacer. Pero una vez que comenzamos a actuar así, tenemos que seguir orando, porque puede ser que una vez que comenzamos a actuar y vamos viendo cómo se desarrollan las cosas, como continuamos orando, el Señor nos muestra tal vez que no era la mejor decisión o que era buena decisión, pero tenemos que matizar en esto, que hacer esto como nos parecía, pero poniendo la insistencia en otra cosa. Es decir, que mientras que estás realizando una actividad, tienes que seguir orando, porque el Señor te puede seguir hablando, te puede seguir indicando, te puede seguir corrigiendo, enseñando, matizando. Por lo tanto, tenemos que realizar nuestras actividades en oración. Procurar hacer las cosas con una presencia interior de Dios, con una paz, con una apertura de nuestra alma a lo que Dios nos pueda estar diciendo mientras hacemos algo. Y en tercer lugar, también os quería decir que muchas veces me ha pasado que he hecho cosas mal por no estar en suficiente oración. No he captado lo que el Señor me estaba diciendo y me he dado cuenta después. Me ha faltado oración. Porque he decidido con precipitación o porque una vez que he comenzado a hacer eso no he seguido atento al Señor. O porque he comenzado a hacer algo y me he enfrascado tanto en eso que tenía que hacer que se me ha olvidado seguirle preguntando al Señor. Y entonces he actuado mal. Fijaos lo que nos dice la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de junio de 2013. Vamos a leer solamente una parte de este mensaje. Dice la Reina de la Paz: queridos hijos, orad y ayunad, porque esa es la vía hacia vuestra purificación. Hoy es miércoles, día de ayuno. Es el camino para conocer y comprender al Padre Celestial. La oración y el ayuno es el camino para conocer y comprender al Padre. Es decir, si nosotros oramos y ayunamos, iremos captando qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada situación. Pero si no oramos o no ayunamos, es decir, no renunciamos lo primero al alimento y por consiguiente también a todo aquello que daña nuestra vida espiritual.
si no oramos y no ayunamos, nuestra alma no es sensible, no es capaz de percibir lo que Dios quiere de nosotros. Y también nos dice la Reina de la Paz: cuando conozcáis al Padre, comprenderéis que solo lo necesitáis a Él. Pues esta es la enseñanza que aprendemos hoy del Señor, que lo que le enseñó a Santa Marta nos lo enseña hoy a cada uno de nosotros. Y como es tan importante orar, este miércoles, como cada miércoles, tenemos el encuentro de nuestro grupo de oración a través de Internet, 1 hora para orar todos juntos en el programa Orad con Alegría. Que la Reina de la Paz te bendiga a ti, a tu familia, a tu parroquia, a tu movimiento, a tu comunidad, con su bendición maternal.